un poquito de una forma somera. El derecho agrario de por sí es una materia, considero yo que un tanto cuanto complicada. Finalmente, en el derecho social, generalmente, pues tiende a ser complicada, sobre todo por todo lo que hay que aprenderse al momento de que estamos checando una situación de derechos fundamentales para precisamente personas desprotegidas. Entonces, bueno, me presento rapidísimamente para quienes no me conozcan, también para quienes ya hemos tenido el gusto de compartir el espacio. Soy Ignacio Bonilla, yo pertenezco al despacho de RS Abogados y Contadores y, y bueno, básicamente me dedico a la a materias de derecho social y amparo. Eso es lo que a mí más me apasiona. Yo, pues aparte de ser litigante, estuve en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, haciendo tanto prácticas sociales como estancias meritorias de investigación en el área de Derecho Constitucional, Filosofía del Derecho y Ética Jurídica, y además de litigar en despacho, pues actualmente trabajo para el notariado de la Ciudad de México. Entonces, eh, bueno, ya con esto expuesto, y pues pasamos ahora sí de lleno al tema. Y vamos a empezar por lo basiquísimo, antecedentes agrarios. No podemos empezar a hablar de ningún tema de derecho social, como lo sería el derecho laboral, el derecho agrario y el derecho indígena, si no pasamos, aunque sea brevemente, por un poquito de historia. ¿Por qué? Tiene su razón de ser y la vamos a ir viendo. ¿Cómo empezamos? Les repito, vamos a verlo de una manera muy somera. El derecho agrario da para aventarnos sesiones y sesiones y sesiones de cada uno de los temas, pero vamos a verlo de una manera muy superficial. Y bueno, si van surgiendo dudas, las vamos resolviendo, o por lo menos en lo que se pueda, lo que el tiempo nos permita, y vamos a tratar de ver de una manera muy práctica y de una manera muy digerible todos los temas que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Entonces, vamos a empezar por la época prehispánica. Funcionaba a manera de cacicazgo. ¿Cómo es esto? Yo creo que el modelo más claro que vamos a poder tener para entender cómo funcionaba la propiedad social, mejor dicho, lo que entonces no era conocido como propiedad social, sino más bien como la propiedad del campo, era en realidad no otra cosa que un cacicazgo. ¿Qué quiere decir? El tlatoani era dueño de todas las tierras, el tlatoani decidía completamente a quién le entregaba y a quién no, muy parecido a los sistemas feudales europeos, pero con las características de que aquí pues se gozaba, aparte de que se gozaba de cierta autonomía en los territorios conquistados, pues era un funcionamiento más parecido al sistema romano, donde llegaba el pueblo conquistador, conquistaba, les permitía mantener sus costumbres, y este pueblo conquistado tributaba al pueblo conquistador. Y derivada de esa relación de subordinación, el tlatoani podía disponer de que sus nobles pudieran ocupar estos territorios para efecto de control y administración pública. Esa era básicamente la manera de funcionar de un cacicazgo hispánico. Después llegan las mentadas encomiendas y mercedes reales, llegan pues los españoles, se da este encuentro entre el mundo prehispánico y el mundo europeo, y llega aquí a terreno americano pues la figura de las encomiendas y mercedes reales principalmente. ¿Qué quiere decir? Que yo como autoridad, el rey, le voy a otorgar a los conquistadores, a los soldados y más adelante a los nobles que yo vaya designando, pues tierras, y dentro de estas tierras voy a encomendarle a las personas que viven en ellas, por de ahí del nombre, las encomiendas, y estas personas van a trabajar a cuidar la tierra, y el producto de la tierra va a ser propiedad de los nobles, va a ser el usufructo de los nobles, sin dejar de perder la propiedad para mí, que soy el rey. En el caso, por ejemplo, de las mercedes, estas se podían perder a voluntad del noble que las otorgara, en este caso generalmente era el rey, las mercedes reales, y obviamente pues también las podía otorgar a su discreción. Generalmente las personas a las que les era permitido tener la tierra, pues eran personas que se destacaban en las conquistas, que se destacaban en alguno de los campos de la administración pública, o simplemente política. Vamos a dejarlo en esa pequeña palabra, política. Entonces, la forma de encomienda era básicamente tributar al rey, al soberano europeo,
mientras aquí el noble o la persona encomendada, a quien se le encomendaban los indios, esa es la palabra que se usaba, a quien se le encomendaban los indios, y las tierras de estos, pues se tenía que encargar de la educación de estos, del trabajo de estos, y sobre todo es un tercer elemento que también es importante, pero que era parte fundamental del sistema jurídico en ese momento, pues también conllevaba una parte religiosa. Todo aquel que quisiera tener una encomienda, una merced real, pues tenía que tener presente que parte de lo que tenía que entregar a la comunidad, pues era esta educación eh, religiosa fundada en el cristianismo europeo, en el catolicismo europeo, mejor dicho. Entonces, una vez que pasamos a lo que es la época independiente, del México independiente, pues vamos a encontrar que estos encomiendas y mercedes reales pasan a ser haciendas y latifundios, es decir, propiedades que incluso llegaban a ser grandísimas extensiones de tierra. Por ahí hay una anécdota, porque en realidad sí hay historia documental de que los estados, sobre todo del norte, había por ahí un cacique que era dueño de más de casi una tercera parte del territorio mexicano en el norte. Entonces, pues imagínense, había grandísimos latifundios y esto propiciaba evidentemente pues una explotación no solo de la tierra, sino también de la población que trabajaba ahí, y evidentemente las condiciones de vida pues no favorecían ni el desarrollo social, ni el desarrollo agrario, ni el desarrollo de ningún tipo. Entonces, las haciendas y latifundios, los mexicanos, los legisladores, se van dando cuenta que pues, la realidad es que se prestan mucho para los compadrazgos, para, para que la influencia política pues pueda seguir manteniendo controlada la población y los recursos. Y bueno, finalmente llegamos a la época porfiriana, donde por excelencia las haciendas y latifundios encuentran su punto más alto de agudez, y que es uno de los parteaguas y una de las causas. No voy a decir que no es que es de las causas, la causa principal, pero sí de las principales que motivan el movimiento revolucionario. Las grandes haciendas y los grandes latifundios que tenían sobreexplotados a los campesinos son parte del problema que se intenta después modificar a través de las leyes que se empiezan a expedir desde la Convención de Aguascalientes. Inclusive hay documentos históricos que también tienen mucha importancia y que contienen disposiciones agrarias, como evidentemente el Plan de Ayala, creo que es el más famoso, que recopila pues todo el sentimiento del campesinado de la zona sur de nuestro país, y que evidentemente viene a ser encabezado por pues el general Emiliano Zapata. Durante este tiempo, pues, ¿cuál es la pugna más importante? La pugna más importante, pues, es el reparto agrario. El reparto agrario no es otra cosa que la división de las tierras en pequeñas porciones, para que todos los campesinos tuvieran la posibilidad de poder vivir de su trabajo y no únicamente depender y estar expensas de lo que los dueños de las haciendas y de los latifundios les podían, mejor dicho, les ofrecían para subsistir, porque eso no era vivir, era subsistir. Entonces, con el reparto agrario, pues ya pasamos a lo que son las pequeñas propiedades, y hasta eso es discutido hasta hoy día, si realmente se considera una pequeña propiedad, porque la realidad es que el ejido no es propiamente valga la redundancia, una propiedad del sujeto agrario, sino que esta pequeña propiedad es realmente una propiedad del Estado, que el Estado cede en favor de un campesino. Entonces, se discute si realmente era una pequeña propiedad, pero bueno, a final del día funcionaba igual, porque en los mismos núcleos de población ejidal se organizaban de tal suerte que pues cada quien podía tener una parcela, podía tener un espacio donde él y su familia podían disfrutar de la tierra y podían hacer uso de los frutos de esta para su subsistencia, e incluso, por qué no decirlo, también para el comercio. Había inclusive, o por lo menos es una figura que hoy día ya podemos ver un poquito más, más clara y con mayor normalidad, las figuras de las sociedades ejidales, las sociedades agrarias, donde precisamente los sujetos agrarios se unen en sociedades, en cooperativas, en N cantidad de tipos de sociedad, para lograr un objetivo común, que es la explotación común de la tierra, y con esto lograr entre todos un beneficio mutuo, lograr el lucro y la ganancia,
pero no para unos cuantos, como sucedía con las haciendas y latifundios, sino para toda la comunidad y para todo el núcleo ejidal. Esto pues viene a tener su auge en la época del presidencialismo, a partir de Plutarco Elías Calles, nuestro general Lázaro Cárdenas, el presidente Miguel Alemán, y bueno, todos los presidentes que nacen del priismo, hay que decirlo, al final del día el priismo introduce la figura del partido corporativo, del gobierno corporativo, donde un partido controla todo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque aquí es donde el derecho agrario empieza a adquirir una doble naturaleza jurídica, que ahorita vamos a explicarla. ¿Y cuál era la consecuencia de esto? La consecuencia, sobre todo en el derecho social, y aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis, tanto el derecho agrario como el derecho laboral van generalmente de la mano porque tienen o nacen de una misma causa, que es la revolución. A partir de la revolución se comienzan a trabajar en las primeras leyes, la primera ley federal del trabajo de 1931, que ya en forma viene a ser nuestra primera ley federal del trabajo, eh, y junto con las leyes agrarias que habían sido expedidas a partir del 17, vienen a ser las primeras leyes sociales que van enfocadas a grupos vulnerables y grupos sociales como tal. Entonces, ¿cuál era la consecuencia? Aquí la realidad es que al declararse que las mayorías, hablando en un sistema democrático, son las que van a votar por los dirigentes políticos, pues obviamente a los dirigentes políticos les convenía tener a las masas con ellos. ¿Y esto qué involucraba? Pues que evidentemente las asociaciones de campesinos, las confederaciones, los núcleos de población ejidal, entre más amistad tuvieran con el político, más apoyo iban a mostrar hacia este. Y esto lo podíamos ver también en la figura de los sindicatos. Los grandes sindicatos de la historia, por lo menos en nuestro país, eh, generalmente tuvieron o pasaron por lo que se le llamó pues el charrismo sindical, donde en realidad pues el gobierno ponía un pelele, porque esa es la palabra, ponía un pelele que les hiciera el trabajo sucio, que pusiera a los trabajadores y sus recursos a disposición del Estado, y esto conllevaba, pues evidentemente, que los derechos laborales, los derechos de los trabajadores, pues no fueran respetados y fueran explotados. Lo mismo sucedía con la propiedad agraria. Mientras tú te mantuvieras alineado con el Estado, tenías la posibilidad de que a través del aparato gubernamental pudieras obtener o mantener tus derechos agrarios. Entonces, este Estado corporativista, priista, viene a consolidar su poder con el control del sector obrero y del sector agrario. No es de extrañarnos entonces que a un presidente se le preocupara, mejor dicho, causara preocupación a un presidente, pues el que hubiera movimientos obreros o movimientos agrarios. Evidentemente, si yo estoy perdiendo a la población que me está dando las mayorías en las urnas, pues yo voy a preocuparme por mi propio cargo y por el partido. No hay más. No creo que no hay que dar mayores explicaciones. Entonces, esto orilla a que la materia agraria y la materia laboral, pues antes que pasaran a ser unas materias jurisdiccionales donde las conoce de sus asuntos un juez, como sucede en la materia laboral, que por cierto, ahí hay algo interesante. La materia agraria logra primero su independencia del sistema administrativista antes que la materia laboral. Y es porque aquí vamos a llegar a que el ejido como tal eh, viene y sucede la reforma agraria de 1994. En 1994 lo que sucede es que se promulga una ley agraria que separa las funciones administrativas de las funciones jurisdiccionales. La materia agraria fue una de las primeras materias sociales que vio nacer a un juez especializado para resolver controversias agrarias y que tenía sus propios principios y sus propias disposiciones normativas con las cuales se resolvían los conflictos agrarios. Entonces, ese fue uno de los cambios principales. Otro podríamos hablar que también tuvo pues importancia, fue no solamente que se separó la función jurisdiccional de la función administrativa, sino que también se desaparece, bueno, sí, desaparece porque en realidad ya no sucedía, los repartos agrarios.
El presidente de la República, como máxima autoridad administrativa, era el que emitía los certificados agrarios y era la persona que emitía, vamos a decirlo así, las autorizaciones para que un núcleo de población naciera y se repartiera entre los campesinos. Entonces, esto en 1994 se acaba porque además de que el argumento, o uno de los argumentos que se dio, fue ya no hay tierras que repartir, cosa que pues se me hace que por lo menos para usarlo como argumento, se me hace un poco ilógico, sobre todo porque el 80 y tantos% del territorio nacional pues se encontraba en propiedad de ejidal. Entonces, pues de dónde sacaban que ya no había propiedad para repartir. Realmente esa reforma tuvo de fondo pues otro tipo de cuestiones que afectaban el 27 constitucional en el sentido de que la pequeña propiedad y que la propiedad de la nación residía en el Estado. Se empiezan a dar concesiones, porque ahí se empiezan a permitir las concesiones a las empresas para poder explotar los núcleos agrarios, y ahí es donde pues encontramos la respuesta de por qué era necesaria realmente una reforma agraria que fue impulsada por el propio sistema corporativo de los presidentes, del presidencialismo. Entonces, llega el 94, se separa esto y con esto se convierte en la primera materia jurisdiccionalizada en materia social. Y como dato, nosotros apenas, a pesar de que el derecho mexicano es de los más avanzados en materia laboral, el sistema tripartita dejó de ser administrativo para pasar a ser jurisdiccional hasta 2017 y 2019 que se vienen las reformas de esos años. Eso ténganlo presente como bagaje. ¿Por qué? Porque generalmente van a encontrarse que la materia agraria y la materia laboral siempre o casi siempre suelen ir de la mano. Hasta este punto, la parte histórica, ¿tenemos alguna duda en concreto, algún comentario que aportar o alguna cuestión que quieran plantear? ¿Qué creen? No puedo ver el chat. ¿Alguien que me pueda apoyar leyendo el mensaje? Hello, hello, hola. Alguien que me pudiera hacer favor de leer el chat. A ver, voy a tratar de ingresar con otro dispositivo. Ok, ok, ok. Listo. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Ay, es que estoy viendo. Oigan, no están viendo la presentación, ¿verdad? No. Ay, No, nada más se ve la carátula. Eso sí me debían haber dicho. A ver, déjenme De la modificar. carátula no pasa, Lick. Eso sí debían habérmelo dicho. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Toda la pantalla. Quiero pensar que ahí ya alcanzan a ver la presentación completa. Confírmenme, por favor. Sí, ya se ve su presentación, licenciado. Ah, listo. Eso sí me hubieran dicho. Bueno, ya si a alguien le interesa la plantilla, ya saben que al final de la plática pues se le sube ahí al grupo, y si no, pues quienes la vayan a ver después, pues se le toman un screenshot y ahí está positiva. Vamos a continuar adelante entonces. ¿No hay dudas, no hay preguntas hasta este momento? Bueno, pues ya que logramos entender la parte histórica, la parte anecdótica de la justicia agraria, del proceso, no del proceso, mejor dicho, de la naturaleza, pues ahora vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de su naturaleza doble o dual. Hablamos de una naturaleza administrativa y de una naturaleza jurisdiccional. ¿Por qué? Porque hasta la reforma de 1994
todas las controversias, todos los procedimientos, todo lo que se hacía, era sí y solo sí visto por la materia administrativa, por los funcionarios administrativos. En este caso era el presidente de la República como máximo representante del Estado, apoyado generalmente del Registro Agrario Nacional y de la Procuraduría Agraria. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, como ejidatario, como comunero, como avecindado de un núcleo de población ejidal, tenía que resolver alguna situación o tenía que dar o realizar algún trámite, me tenía que ir necesariamente al Registro Agrario Nacional, a la Procuraduría Agraria o directamente pues, a las dependencias de la Presidencia de la República para solicitar la emisión de mi certificado parcelario, de mi certificado como ejidatario, etcétera, etcétera. Esto cambia con la llegada de los tribunales agrarios y donde ahora las controversias que antes se suscitaban y que veíamos en materia administrativa pasan a ser competencia de jueces de distrito que van a funcionar como una suerte de en la estructura generalmente, donde voy a tener distritos judiciales agrarios y en cada distrito unitario voy a tener un juez y voy a tener arriba magistrados agrarios directamente y estos magistrados se van a encargar no de supervisar propiamente a los jueces, sino de propiamente meterse también ellos a la materia a resolver. ¿Por qué? Porque además los jueces agrarios, pues, no había muchos abogados, por no decir que no los hay, no sé por qué, si todavía queda tanto territorio en México que está bajo el régimen agrario, no sé por qué los abogados todavía son renuentes a ver materia agraria. Pero bueno, el punto es que los abogados en ese entonces, que estaban especializados en materia agraria, pues eran muy pocos, en materia social, entiendo. Entonces, los ministros se metían directamente a conocer las controversias y es de hecho ahí donde nacen ciertos principios del derecho agrario que son especiales de ellos. Uno de ellos que después, si Dios y RC lo permiten, ya después hablaremos en otra oportunidad de los principios del procedimiento agrario. Uno de ellos, que es el más novedoso hasta ese momento, era el de la justicia itinerante, del juez que viaja a través del ejido, que va a las comunidades agrarias, que sale del tribunal y directamente juzga en los lugares, en centros de población ejidal. Esa fue una de las características que más podíamos observar en este sistema agrario. ¿Por qué? Porque se tomaba en cuenta que las personas que vivían en estos núcleos de población, pues generalmente no iban a salir de su lugar para irse a las capitales, a las ciudades, a los centros urbanos para someter sus controversias. Primero, porque tenemos que ser claros en que la ignorancia, y no lo digo en una manera peyorativa, sino en una manera descriptiva. La ignorancia generalmente es y fue una de las grandes características de la población mexicana. No fue sino hasta la segunda mitad del del siglo XX, cuando empieza Torres Bodet con su movimiento de alfabetización a impartir, por lo menos que todos, o a intentar que todos los mexicanos supiéramos por lo menos leer y escribir, que pues el campesinado pues empieza como a tener esa curiosidad por, bueno, ¿cuáles son los derechos que tengo y ahora a dónde me voy a acercar? Sin embargo, pues estos pues eran los menos y a final del día estas controversias que se suscitaban entre los sujetos agrarios y aún entre el Estado, pues tenían que ser dirimidos por alguien diverso del Estado. Pues, ¿qué tal que yo tengo una controversia? Descripción de mi certificado parcelario, pues entonces, ¿ante quién lo voy a someter? Si es la propia autoridad administrativa la que me lo emite, ¿cómo voy a someterlo a la autoridad administrativa que ahora me resuelva lo que ya está pronunciándose? Entonces, con esta incongruencia, pues se le da esta función a los jueces que ahora van a viajar a los núcleos de población y van a empezar a hacer la talacha que se hace en los juzgados, pero ahí sentados enfrente de los sujetos agrarios en las mismas parcelas que ocupan para su cultivo, su subsistencia. Entonces, esta doble naturaleza jurídica, una naturaleza administrativa, porque a pesar de que pues ya existe la resolución de controversias en materia agraria por parte de un juez, pues eso no implica que todos los otros procedimientos como los registros, la emisión de los certificados y demás, pues no siguiera a cargo de los órganos administrativos.
En este caso, Presidencia de la República y el Registro Agrario Nacional, que son quienes emitían testimonios, no son escrituras, son certificados parcelarios o certificados de posesión, y si ya surgía alguna controversia, pues entonces ya se pasaba con los tribunales agrarios. Hasta este punto, ¿tenemos alguna duda sobre la doble naturaleza jurídica de la materia agraria? Ok. Pasamos entonces ahora a lo que nos interesa más, la organización ejidal y su estructura social. ¿Cómo se organiza un ejido? O sea, yo ya tengo claro de dónde viene el ejido, cuál es, a grosso modo, pues el antecedente histórico. Ya me quedó claro que tiene una doble naturaleza jurídica, que tiene evidentemente una raíz histórica. Ahora, ¿cómo funcionan estos núcleos y cómo funciona su estructura social? Aquí vamos a ver en esta pirámide, normalmente se coloca en la cúspide a quien tiene más poder, y en este caso no es la excepción, pero este órgano que tiene poder se llama Asamblea de Ejidatarios o Asamblea Ejidal. ¿Y qué es esto? Pues no es otra cosa que un lugar donde se reúnen todos aquellos sujetos agrarios que tienen derechos agrarios y que son considerados como ejidatarios y que cuentan además con este reconocimiento por parte de la autoridad y que se reúnen para tomar decisiones. Eso es una asamblea de ejidatarios. ¿Quieren verlo de una forma más simplista? Es una asamblea como cualquier sociedad, porque al final del día un ejido es una suerte de sociedad. No lo quisiera yo decir así porque la materia agraria es más noble que la materia mercantil, pero bueno, es una suerte de sociedad donde se persigue entre todos el bien común, el desarrollo común y el lucro y la subsistencia común entre todos. Todos nos ayudamos, todos estamos juntos, todos vamos en el mismo barco y por tanto todos tomamos las decisiones. ¿Vamos bien? Seguimos. Debajo de la asamblea de ejidatarios, que son quienes toman la decisión en votación económica y a mano alzada, encontramos a los tres órganos principales que, ojo, dependiendo la asamblea puede designarlos o puede tener una estructura diferente. Hay, por ejemplo, órganos de vigilancia, ahorita vamos a explicarlos uno por uno, pero por poner un ejemplo, hay órganos de vigilancia que son presidente y dos secretarios, o el órgano de administración que es presidente, tesorero y dos secretarios, un secretario, o no hay tesorero, o un secretario tiene ciertas funciones, otro tiene ciertas funciones. ¿De qué depende? De cómo la asamblea constituya su funcionamiento y cómo la asamblea designe las funciones que va a poner. Generalmente son tres los órganos que funcionan dentro de un ejido. El órgano del comisariado ejidal, que entre otras cosas va a tener las siguientes funciones. A ver, sí denme oportunidad, porque anoté yo también mis notas. yo también hago mis acordeones. Ah, sí, primero, la asamblea se reúne, toma decisiones y el comisariado se encarga básicamente de ejecutarlas. El comisariado, no es este. Vean, te digo que me tense mal. El comisariado, sobre todo, aprueba contratos, distribuye ganancias, o sea, todo lo que hace que la asamblea propone y aprueba, el comisariado se encarga de ejecutar propiamente. El comisariado es básicamente la administración, sin llegar a hacerlo, porque ahorita vamos a ver cuál es la diferencia con el órgano de administración, y lo que hace el comisariado es que todo lo que sucede en el ejido va a tener y ser controlado por este órgano que va a ser compuesto principalmente por un presidente, un tesorero y un secretario. Y evidentemente por los suplentes de cada uno de estos. ¿Quiénes tienen que ser? Necesariamente sí y solo sí, tienen que ser, y como requisito general, apréndanselo, siempre tiene que ser alguien que pertenezca a los mismos ejidatarios. Si tú quieres ser presidente, tesorero, secretario, simplemente miembro del comisariado, del órgano de vigilancia, del órgano de administración, tienes que ser un sujeto agrario, es decir, alguien que posea derechos, sea titular de derechos y obligaciones agrarias. Punto. Entonces, el comisariado va a delimitar áreas para el asentamiento humano, para el fondo legal, para las parcelas,
va a reconocer el parcelamiento económico y a regularizar la tenencia de posesionarios, autorizar a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno, dividir el ejido, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, eso no quiere decir que el comisariado lo haga porque lo decide, no. La decisión la toma la asamblea y el comisariado lo ejecuta. Un ejemplo, si yo como núcleo de población decido que somos 20 ejidatarios, pero vamos a subdividir ahora las tierras en 22 parcelas, eso abre la posibilidad a que se puedan integrar 2 ejidatarios más. Previo procedimiento establecido por la ley agraria, pues entonces encontramos que ahora va a haber 2 sujetos agrarios nuevos que van a tener derechos y obligaciones como ejidatarios, y estos 2 sujetos agrarios van a entrar y a disponer y van a empezar a tener participación con el apoyo del comisariado. El comisariado se va a encargar de dividir las tierras, se va a encargar de decirle tú vas aquí, tú vas acá. La asamblea ya me facultó para entregarte este pedazo de tierra y para entregarte el registro correspondiente para que sea anotado en el Registro Agrario Nacional. ¿Vamos bien? Ok, chicos, acuérdense que no puedo leer sus mensajes. Si quieren comentar algo, díganmelo por favor de viva voz, porque ahorita se me va a complicar. Como estoy compartiendo pantalla, no puedo ver sus mensajes. Entonces, esto normalmente sucede con hijos o familiares a quienes Sí, ceden los derechos de esas nuevas parcelas y se reajusta así es, todo el ejido, o sea, si eran que ahora son 22, así es. De hecho, esto tiene que ser autorizado, se claro. reajustan todos De los hecho, horarios, lo es vamos a una ver en duda. la siguiente diapositiva. Sí, sí, sí se reajusta y también tiene que ser aprobado por la Asamblea. De hecho, ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, porque aunque no lo aprobara directamente la Asamblea, las asambleas ponen un procedimiento especial que marca la ley y que las asambleas también aceptan para poder suceder los derechos parcelarios, los derechos ejidales, para suceder inclusive la enajenación, derechos de enajenación. Todo eso hay un procedimiento, ahorita lo vamos a ver. Bueno, por lo menos someramente, porque pues, sí es complejísimo, la ley es muy técnica al respecto, pero bueno, por eso hay ciertos requisitos. Por ejemplo, tiene que haber un fedatario que apoye precisamente con todo lo que es el registro y tiene que haber un procurador agrario. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, no se preocupen. ¿Alguna otra duda respecto de esta parte del comisariado ejidal? No, licenciado, de hecho quisiéramos agradecerle justamente la pregunta que hizo mi compañera anterior y justamente la respuesta respecto al procedimiento ejidatario, pues que consigna todo lo que es el proceso de el registro agrario. Muchas gracias. No, no hay de qué. Bueno, vamos a seguir y ahorita seguramente habrá más dudas porque ahora sí vamos a ver sobre todo cómo funciona esta parte. Ahora, los otros 2 órganos, que son el órgano de administración y el órgano de vigilancia, también tienen que ser miembros de la comunidad ejidal los que los van a componer. El órgano de vigilancia yo creo que por sí mismo es más sencillo definirlo, es aquel que supervisa los actos del comisariado y del órgano de administración. Punto. Son generalmente un presidente y 2 secretarios, generalmente que la asamblea está facultada para decir, no, pues son un secretario, un presidente y un inspector, por poner un ejemplo, o un comisario, no sé. O sea, la asamblea puede escoger la forma de funcionamiento de su órgano de vigilancia, pero básicamente la función es revisar lo que hace el comisariado y revisar lo que hace la administración. Punto. El órgano de administración, por antonomasia, se encarga de administrar. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, se aprueba por la asamblea la formación de una sociedad mercantil entre todos los ejidatarios, donde van a disponer de sus parcelas para producir un bien, vamos a suponer un cultivo de maíz entre todos, y después ese cultivo se va a vender para generar lucro y ganancia para todos, el comisariado se va a encargar, en este caso, de subdividir las parcelas, de arreglar todo para que esté puesto, para que lo que decidió asamblea funcione. Y lo que va a hacer el órgano de administración es decir, bueno,
se produjeron tantas toneladas de maíz, se vendió en tanto, se hizo tal cosa, la ganancia es esta, la ganancia se va a repartir y de eso se encarga el órgano de administración. Básicamente de controlar todo lo que son dineros y todo lo que es el funcionamiento del aparato económico, sobre todo, si lo queremos ver de una forma práctica, del ejido. El órgano de administración es el que va a encargarse de pagar, de distribuir y evidentemente de administrar. Punto. ¿Duda con estos tres órganos de vigilancia? Perdón, con estos tres órganos ejidales. No, licenciado, con respecto a los órganos ejidales, por mi parte, todo muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, ahora, gracias, abogada. Ahora vamos a ver por último lo que son los sujetos agrarios. Les dije que hoy vamos a ver algo muy somero porque la realidad es que la materia agraria es muy, muy, muy técnica, lamentablemente, y ahorita vamos a ver parte de eso. ¿Qué es un núcleo ejidal y quiénes son los que lo componen? Núcleo ejidal es el lugar o asentamiento humano que tiene a su cargo o a su posesión, mejor dicho, tierras que el gobierno, el Estado, en el uso de su atribución como ente propietario y tenedor legal de la tierra, cede en favor de estos para que estos puedan buscar el desarrollo y la subsistencia mutua. Otra vez, y en términos más simples, todos aquellos que viven en un espacio determinado que produce bienes y servicios, mejor dicho, que produce bienes para su subsistencia y para comercio, entre ellos. ¿Ok? ¿Quiénes lo componen? Ejidatarios, comuneros, avecindados y campesinos. Vamos a ver la diferencia de cada uno. ¿Qué es un ejidatario? Ejidatario es aquella persona que posee derechos ejidales, valga la redundancia, que no son otra cosa que las certificaciones que emite el RAN a través de la Presidencia de la República, donde ellos ahora son tenedores legales y legítimos poseedores de la tierra. Ellos son los que se van a encargar de constituir las asambleas y hacer que funcionen como tal. Los ejidatarios son, si lo quieren ver en términos más prácticos, los dueños y titulares legítimos de la tierra. Punto. En términos prácticos. Porque en términos jurídicos son los poseedores. ¿Cuál es la diferencia con los comuneros? Los comuneros no tienen la propiedad, sino que los comuneros constituyen, valga la redundancia, comunidades reconocidas por la asamblea, reconocidas por los ejidatarios, y que además viven dentro del núcleo ejidal. Vamos a poner un ejemplo. La asamblea, o el mismo ejemplo que teníamos, donde un mismo ejido se divide en 20 parcelas para los 20 ejidatarios, vamos a encontrar que estas parcelas van a tener grupos, por ejemplo, que van a dedicarse a ciertas cosas. Por ejemplo, un grupo se va a dedicar a la siembra de maíz, otro se va a dedicar a la siembra de nopal, otro se va a dedicar a la siembra de papa. Y estos grupos comuneros, o estas comunidades, se reconocen entre sí y se les reconoce la personalidad que ostentan. Sin embargo, los comuneros no tienen la certificación ni son poseedores legítimos, es decir, no tienen certificados parcelarios que los acrediten como dueños, si lo queremos ver otra vez así, de la tierra. Eso es exclusivo de los ejidatarios y pueden ser los ejidatarios comuneros, pero los comuneros por antonomasia no pueden ser ejidatarios, porque si fueran ejidatarios, pues no serían comuneros, serían ejidatarios, punto. ¿Vamos bien? Ok. Voy a interpretar su silencio como que sí, ¿eh? En caso de que no, con Vamos gusto. bien, licenciado, todo muy bien. Va. Entonces, ejidatarios y comuneros. Principal diferencia, los Perdón, ejidatarios. Sí, perdón, antes de continuar, Ignacio, sí. ¿cuál sería la diferencia o por qué no se les otorga a los comuneros un certificado parcelario, por ejemplo? ¿O por qué no Sí. son dueños de una parcela o de un terreno urbano, sino solo reconocidos por la comuna? Eso es muy sencillo. Si yo le doy a usted un terreno de 20 metros y le voy a decir cada metro va a tener un dueño, en el momento en que existan estas comunas, ¿yo de dónde voy a sacar más terrenos para entregárselos?
Esa es sobre todo la razón principal. No se les extienden certificados porque los certificados parcelarios o los certificados de posesión, mejor dicho, son aquellos que ya los ejidatarios tienen y que ellos los hacen como, a ellos los vuelven propietarios de ese pedacito. Pero el ejido que está ya dividido en este mismo ejemplo en 20 partes o 20 fragmentos, y esos 20 fragmentos vamos a decirlo así, ya tienen un titular. Entonces ahora los comuneros, yo no puedo como ejido decir y apropiarme de más tierra para decir, bueno, ahora los comuneros van a tener cierta cantidad de tierras. Podríamos volver entonces al ejemplo anterior, donde decíamos, bueno, si la asamblea decide que ahora en lugar de 20 parcelas van a ser 22 parcelas, se abren esta posibilidad de que ahora hay 2 nuevos puestos, si lo queremos ver así, para ejidatarios, que ahora sí van a tener derecho los comuneros. Ahí es donde vamos a empezar a hablar ya de los derechos de sucesión o los derechos de preferencia, donde ahora los comuneros, por ejemplo, van a poder tener acceso, 2 de ellos en este ejemplo, a ser ahora ejidatarios y a obtener sus certificados parcelarios. Pero sobre todo esto responde pues realmente a una razón pues a una razón física. ¿Cuál es esta razón? Pues que obviamente los 20 pedazos de tierra ya tienen sus 20 titulares y los comuneros, a pesar de que son reconocidos por la sociedad, pues no tienen el reconocimiento del Estado como titulares y posesionarios legítimos. Bien, ok, me parece sana la explicación, pero a mí esta duda me asalta, no de ahorita, de hace mucho tiempo, porque pasa lo mismo con el ejido. El ejido es el dueño de una determinada cantidad de tierra, quien a su vez asigna a través del comisariado a cada sujeto de acuerdo a la calidad que tenga de vecindado, como las descripciones que acaba de dar. Se las asigna y pues para su uso y disfrute y goce y aprovechamiento. ¿Por qué en la comuna, a pesar de que se da, porque se da esos lotes urbanos o de siembra, no existe ese certificado? Eso es lo único que me llama la atención, porque eso ha creado mucha confusión, inclusive a la hora de transmitir derechos. Muchos le dicen compraventa, que sabemos que la compraventa es nula en esta figura. Así es. La compraventa como tal es nula y que solo existe la cesión de derechos. Aplica igual para las comunidades que para los ejidos. Pero bueno, ese era mi comentario. Si quiere ahondar adelante. Y qué bueno que lo trae, porque de hecho eso nos abre la puerta para hablar de los tipos de parcelas que existen. La ley de asentamientos dice que dentro de una comunidad, de un núcleo ejidal, tiene que haber ciertos tipos de tierra. Tiene que haber tierra para el cultivo, evidentemente, y tiene que haber tierra para el asentamiento, pero no es lo único. Tiene que haber espacios de recreación y desarrollo social. Tiene que haber espacios o parcelas educativas donde se levantan las escuelas de la comunidad. Tiene que haber espacios de administración pública donde entra pues toda esta parte de que tiene que haber pues un lugar físico donde se asiente el comisariado, donde se asiente la asamblea. Tiene que haber un espacio inclusive de donde las mujeres tienen una participación, porque también se destinan espacios para protección y acciones de saneamiento en contra de la violencia familiar y de la mujer. O sea, estas parcelas especiales, por así decirlas, porque realmente son parcelas que no se utilizan para el fin específico del ejido, que es la subsistencia de la comunidad, son también parcelas que no vamos a poder enajenar, que son de utilidad pública. Dentro de estas vamos a encontrar que hay ciertas parcelas, y es a donde íbamos a llegar por la parte de los comuneros y de los ejidatarios. Los ejidatarios van a tener a su cargo la parcela ejidal. Sin embargo, va a haber unas parcelas especiales que se llaman parcelas para el asentamiento humano, que vamos a conocer después como solares. No sé si alguien ha oído hablar de esta figura de los solares urbanos. Sí, licenciado, estamos al tanto. Bueno, los solares urbanos son básicamente pedacitos de tierra. Eso sí, para que vean, son pequeña propiedad, pequeñísima propiedad,
donde en 200, 300 metros se les va a asignar a las personas para que puedan levantar sus casas, levantar su lugar habitacional, y estos certificados de posesión sí se les puede otorgar, bueno, no son como tal certificados de posesión, porque eso ya tendrían que ser ejidatarios, pero sí vamos a hablar de una suerte de título de propiedad, porque finalmente los solares van a terminar siendo propiedad urbana, van a volverse propiedad urbana. Entonces, como la propiedad urbana pues está finalmente susceptible de la enajenación, pues se puede entender, si sobre todo los civilistas lo vamos a entender así, pues como una propiedad que puedo transmitir. Y por tanto, eso en la práctica, ya sabemos que formalmente no es así. Como bien mencionó el abogado, no es una compraventa, es una cesión de derechos. Esto lo estamos diciendo así para que entendamos más o menos el concepto. Entonces, en esta compraventa de títulos de derechos, se las voy a poder dar no nada más a los ejidatarios, sino también a los comuneros, a los avecindados, a los campesinos e inclusive a personas extrañas que no pertenezcan al núcleo ejidal, siempre que se cumplan las formalidades de ley. ¿Cuáles son estas? En el momento en que una parcela queda vacante porque un ejidatario fallece, renuncia, N cantidad de situaciones por las que un ejidatario puede perder la titularidad de estas parcelas, y que la asamblea además aprueba, por ejemplo, la enajenación, existe algo que se llama derecho de preferencia, lo que empezábamos a comentar hace rato. Este derecho de preferencia dice que durante los siguientes 30 días a que yo hago la publicitación, por ejemplo, yo soy ejidatario, quiero enajenar mi parcela o quiero el derecho, o simplemente fallezco, se cuenta con 30 días para colocar en un lugar público que generalmente es afuera del comisariado, del edificio del comisariado, del edificio de administración, del edificio de la asamblea, se coloca una publicitación que dice que yo, por ejemplo, como ejidatario, quiero enajenar mi solar, por ejemplo, el solar que yo tengo dispuesto para casa habitación. Entonces, vamos a pasar por un derecho de preferencia donde en primer término, pues van a estar los familiares. ¿Quiénes son los familiares? La esposa, la concubina, en mi caso, por ejemplo, esposa, concubina, los hijos, los ascendientes, en fin, la familia nuclear que va a tener un derecho de preferencia. Si ellos por sí mismos no se pronuncian respecto de este derecho, pues lo dan por perdido porque se asume que no quieren este derecho o no tienen la capacidad de adquirirlo. Entonces, estos derechos pasan ahora en la preferencia a los comuneros, a los avecindados e inclusive a los campesinos, que es cuando ni avecindados ni comuneros están interesados en ese solar. Bueno, ahora sí ya se lo puedo ofrecer al campesinado o a cualquier persona que quiera adquirir esa posesión de mi solar que yo estoy dando en compraventa, por ejemplo, que yo estoy dando en posesión. Entonces, este derecho de propiedad se lo puedo vender a quien yo quiera, pero tiene preferencia familia, los comuneros, los avecindados y después quien yo quiera. ¿Ok? Y este aviso que se coloca afuera siempre va a estar supervisado y hay que darle aviso al comisariado ejidal para que tenga validez. Una vez que llega una persona interesada, sea cualquiera de los grupos que hemos mencionado, para observar la formalidad de la ley, vamos a ver que el procurador agrario, que es un representante del Estado, viene para que de la mano de un fedatario, que puede ser un corredor público o un notario, observen que sí se cumplieron las formalidades y que se está haciendo de una forma correcta el traspaso de los derechos de posesión. Una vez que el procurador agrario observa que las disposiciones se han cumplido, le autoriza al fedatario, que puede ser otra vez, como decíamos, un notario, un corredor público, para que elabore, vamos a decirlo así, el documento de compraventa que va a ser registrado por el comisariado en el Registro Agrario Nacional. Una vez que el comisariado haga este registro con las formalidades que acabamos de comentar, pues ahora sí ya me van a entregar a mí el título parcelario o el título de posesión de ese solar, de esa parcela que yo estoy adquiriendo. Así es como funciona el traspaso de propiedad. Hay un procedimiento especial también para la sucesión. No lo vamos a ver ahorita porque sería meternos en
una discusión muy larga. Si alguien requiriera una asesoría personalizada sobre ese tema, pues pónganse en contacto con RC Abogados y Contadores. Y bueno, procuraremos a lo mejor, si hay alguien por ahí del equipo, pues a lo mejor nuestra próxima charla agraria, pues podría ser sobre el procedimiento sucesorio, para la transmisión de la propiedad, para la transmisión de la posesión, mejor dicho. Nada más un Vamos, comentario. sí, El claro, fedatario público tiene que asistir necesariamente para formalizar la asamblea donde se hace esa transmisión de derechos. así es, Pero para no confundir y para dejar bien definido exactamente, esto sigue siendo propiedad ejidal. No está así en es, este momento, no es una desincorporación para posteriormente tirar una escritura pública, sino única y exclusivamente para dar fe. Es correcto, ¿no? exactamente. Exactamente, que de hecho es discutible, y les voy a decir por qué. Cuando entran las reformas, que me parece que son de 2013, si no me equivoco, si alguien tuviera el dato por ahí exacto, pues que nos lo haga llegar. Cuando entran las reformas, creo que de 2013, donde se exige que ahora un fedatario venga y dé la protocolización de las asambleas, y de las actas, donde se asienta precisamente la autorización de la asamblea para poder vender, enajenar o transmitir la propiedad, y que se registre en el Registro Agrario Nacional, valga la redundancia. Muchos actores, abogados, ejidatarios, comisarios, decían, bueno, aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque debido al nivel de ignorancia que prevalece, nuevamente no lo digo de manera peyorativa, sino descriptiva, debido al nivel de ignorancia que prevalece en las comunidades ejidales, pues es complicado a veces que un ejidatario, un comunero, pues tenga presente todas las formalidades de ley, y muchas veces estas operaciones que realizan pues no las hacen conforme a la ley, y luego es donde se vienen los problemas tanto para el adquiriente de los derechos como para la persona que se los ofreció. ¿Por qué? Porque al no cumplir ni satisfacer las formalidades de ley, pues no se les va a dar el acceso a que tengan su título de posesión. Y eso pues generalmente va a causar más problemas y más carga de trabajo para los tribunales agrarios. ¿Por qué? Porque resulta que ahora la exigencia de que un notario, de que un corredor vaya, pues a final del día no es nada más una exigencia que se pone complicada en que el notario quiera ir a la asamblea en la sierra, por ejemplo, donde puede haber un núcleo ejidal, sino que se complica en que ese notario pues va a cobrar un honorario que muchas veces las personas que hacen este tipo de operaciones no tienen. Entonces, ¿cuál es la ventaja que se le vio en su momento a esto? Pues que el notario y el procurador agrario van a dar fe, legalidad, y eso representa certeza jurídica para el adquiriente y evidentemente para la persona que está cediendo sus derechos de posesión. La desventaja es que le complican al sujeto agrario, pues, todos estos procedimientos, y evidentemente no todos los sujetos agrarios tienen para desembolsar 10, 15, 20 mil pesos de su bolsa para una protocolización. Entonces, Pero ahí está la discusión. perdón, todavía el Sí, problema va más allá, porque en los hechos algunos se aprovechan de este tipo de asambleas y algunos notarios se atreven a tirar una escritura pública. Vamos a pensar que pues el problema ahí quedará, ¿no? Hay una escritura pública, crean una cuenta predial, pagan el impuesto predial al Estado y en principio aparenta ser una operación legal, real y transparente. El tema sí, complicado viene cuando a partir de esa escritura se dice que esta ya es propiedad privada y por eso yo ahora vendo este lote o esta casa y resulta que no cumplió con las formalidades del procedimiento y esa escritura, a pesar de estar tirada por un notario público, se puede atacar su nulidad así porque es. no cumplió las formalidades. Así es, efectivamente, efectivamente. Ahí es donde radica lo que les comentaba. Es complicado porque es muy técnico el derecho agrario. El derecho agrario, a pesar de que está elaborado, pensado
por el legislador como un derecho que le facilite la vida al campesino, al ejidatario, al comunero, al avecindado, pues la realidad es que le complica la existencia. Ahí es donde está el problema, que los abogados que se dedican a asuntos agrarios, pues tienen que tener un alto nivel de especialización, porque si no después por cualquier cosita, pues ya entra precisamente la nulidad, la impugnación, el juicio de amparo, sobre todo ahorita con la modificación que igual trae la ley de amparo, no la modificación actual, sino creo que salió en 2018, una modificación que dice que, no es cierto, de hecho es más reciente, tendrá tal vez un año y medio, que dice que ahora los sujetos agrarios o en sí los temas agrarios tendrán ahora hasta 15 años para poder ser interpuestos en materia de amparo. Esto evidentemente pues abre la puerta a que sea algo de doble filo porque pues no solamente el sujeto agrario va durante 15 años, cuando sea en su beneficio, a estar pensando, China, a ver, ahora qué juicio de amparo me van a aperturar para venir y quitarme mi propiedad, ya sea una empresa privada, ya sea un particular, ya sea otro de mis compañeros ejidatarios, y ahí es donde radica pues esta inseguridad. Ahora, viéndolo del otro lado, el lado contrario es, bueno, precisamente atendiendo a la ignorancia del sujeto agrario todavía en temas jurídicos, pues a lo mejor yo no sabía que puedo recuperar mi propiedad, yo no sabía que puedo recuperar mis derechos a través de un juicio de amparo, por una propiedad que un notario, un fedatario, que un procurador agrario, que un comisariado ejidal me quitó a la mala. ¿Me explico? Ahí es también otro punto de debate sobre si realmente estos 15 años que se le dio el juicio de amparo en materia agraria son pues buenos o malos, si realmente son en pro o en contra de la comunidad agraria. Depende mucho, obviamente, pues del caso que estemos manejando. Nosotros como abogados, pues nuestro quehacer es al final del día defender a nuestros representados. Si mi representado le conviene la interpretación de que los 15 años van, pues yo como abogado voy a tener que sujetarme a esa interpretación. Si yo como abogado tengo a un representado a quien le afecta esta disposición, pues evidentemente voy a opinar de manera contraria. Entonces, pero bueno, finalmente es un buen punto de discusión. Bueno. Sí, adelante, me parece muy acertado el comentario. Bueno, pues con eso terminamos. Y fíjense que algo de lo que me acabo de acordar, tengo por aquí un certificado, déjenme dejar de compartir pantalla, porque esto sí se los puedo mostrar. Hay a ver, dejar de compartir. Ok, ¿ya me están viendo? Sí, ¿verdad? Ok. Tengo por ahí un certificado agrario que lo firmó el presidente Miguel Alemán Valdés. Tengo que agradecer a la familia Aguirre Palacios, que en su momento pues me prestó su expediente agrario para poder elaborar una investigación en la universidad cuando cursé esta materia. Y dentro de eso me prestaron uno de los certificados que venía, se los voy a enseñar. A ver, contrato. Regáleme un segundo. Esto sí está interesante. No se me ocurrió agregarlo a la presentación. Aquí está. Para que puedan conocer un certificado agrario. Quienes no lo hayan visto. A ver, voy a intentar compartir pantalla. ¿Me avisan, por favor? Si se ve. Ustedes disculpen, la computadora está igual de lenta que un servidor. Ya saben lo que dicen, las cosas se parecen a sus dueños a veces. A ver, aquí está. A ver, me avisan por si se comparte pantalla. ¿Sí se está compartiendo? Aún no se ve nada, No. licenciado. Ok, a ver ahí.
A ver, aquí está. Este es un certificado parcelario, un certificado, mejor dicho, que firmó en su momento el presidente Manuel Ávila Camacho en favor de la señora Margarita Sumaya, viuda de Flores. La fecha que ustedes podrán ver en el documento, si le hacen zoom, es de 1941. Se firmó el 31 de octubre de 1941. Entonces, les presento un certificado agrario. ¿Cómo lo ven? Histórico. Y abajo viene la sucesión de su hijo, que es un certificado por derecho de un solar urbano, que trae aquí las colindancias, medidas de colindancias, y data de 1947, 5 de julio del 47, y este lo firma el presidente Miguel Alemán Valdés. En ese tiempo, en aquel tiempo, lo que veo es que firmaba el propio mismísimo presidente, no ahora Así es, que de hecho, tenemos. por eso se tardaban tanto, porque los certificados los firmaba directamente el presidente. Entonces podían pasar años y mi certificado estaba ahí en su escritorio, y pues hasta un día que llegara finalmente mi turno es cuando me firmaban, y el RAN me hacía llegar mi certificado a través del comisariado. Pero Sí, por sí, eso sí. tardaba mucho, porque los firmaban directamente el jefe de departamento agrario, el secretario general del departamento agrario y evidentemente el presidente de la República. En este caso estamos viendo la firma del presidente Alemán Valdés y arriba la firma del presidente Manuel Ávila Camacho. Los certificados actuales no dejan de poner el nombre del presidente en turno, pero Así ya la es. firma viene por el delegado del RAN, el del Estado, y pues es totalmente válido. Pero siguen manteniendo el nombre del presidente de la República en turno, o la presidenta hoy día, ¿no? O la presidenta hoy día, efectivamente. Efectivamente. Pero bueno, esto es un poquito de historia para que se lo lleven también. Creo que es parte importante también de la práctica de la charla, que puedan conocer los documentos. En este caso, pues son viejísimos, son de hace 70 años. Lilia, abogada Lilia, díganos. Buenas noches a todos. Una mera curiosidad, la fotografía de quién era, del propietario, bueno, del posesionario del ejido o de la parcela ejidataria, Así de la es. parcela del ejido. Con En el fotografía. primer certificado que vieron es la fotografía de la persona. De hecho, si se dan cuenta, a ver, se las voy a volver a poner otra vez. Wow, wow. Si se dan cuenta, además este certificado es muy interesante, porque hay que recordar que en ese tiempo, pues las mujeres no tenían plenamente el uso, goce y disfrute de sus derechos. Entonces, este certificado es No doblemente votaba. porque además está en favor de una persona femenina, Margarita Sumaya, viuda de Flores, y si se dan cuenta, la fotografía corresponde a una mujer, pues, que está vestida según la época. Sí, claro. Qué impresionante. Sin embargo, le reconocían sus derechos, ¿no? Así es, efectivamente. Exacto. Eso es lo importante, porque, pues, si el derecho al voto se le otorgó años después, ¿cómo aquí tuvo esa capacidad, ¿no? O esa promoción? Perdón, se me agotó la pila. Y que el gobierno le reconoció sus derechos. Esto rompe paradigmas con otros países, además, ¿no? Se le Sí, todo un está paradigma. respetando un derecho a una mujer. Así es. Entonces, por eso les digo, es doblemente interesante este tipo de certificado, porque además de conocerlo históricamente, pues estamos viendo pues un documento que trae doble paradigma. Pero bueno, pues por el día de hoy llegamos al término de la sesión. Espero que pues hayamos podido ver de una manera, aunque sea muy general, el funcionamiento de un sistema agrario. Perdón, una última pregunta. Sí, dígame, abuelo. Licenciado Ignacio,
Abogado ¿Cómo ve Demetrio, el futuro abogado del... Demetrio, ¿Ande usted? si nos pudiera Sí hacer tengo favor la palabra. el micrófono, lo que pasa es que se nos está perdiendo la voz de la abogada que está en turno de la palabra. Sí, a mí se me fue la pantalla, pero escucho. Adelante, por favor. Sí, Ah, por favor. perdón, licenciado Ignacio, ¿cómo Sí. ve el ejido dentro de la evolución que ha tenido la tierra en México y que hoy por hoy somos un país totalmente comercial? La mancha urbana ha crecido impresionante, va a seguir creciendo obviamente. El comercio está avasallando también. Muchos ejidatarios ya hicieron ya frente común con muchos industriales, con gente de todo tipo, con comercio de todo tipo, industrial, ganadero, de todo tipo. ¿Cómo ve usted a futuro elegido? ¿Se va a prevalecer? Eh, Obviamente yo, inclusive yo me atrevería de Licenciado abogado, Demetrio, podría parar. Disculpe, licenciado abogado Demetrio, Demetrio, ¿puede silenciar su micrófono? Sí, Gracias. pero déjeme ver porque se me fue la pantalla. Pero... ya, dame un segundo, por favor. por favor, o si no, a favor de guardar silencio. Lo que pasa es que estamos escuchando ya a los abogados, pero se nos pierde la voz. Respondiendo a su pregunta, abogada, disculpe la interrupción. Yo considero que inclusive el terreno, la propiedad digital, se ha ido incluso adaptando a las nuevas, a la globalización, a las nuevas, como usted decía, industrias de comercio. Yo creo que podemos ver los ejemplos más claros es presente en la creación de sociedades mercantiles. A mí, en lo personal, pues me produce un poquito de escozor tener que hablar de derecho mercantil cuando estoy hablando de derecho agrario, y a mí me parece algo muy noble el derecho agrario, y el derecho mercantil viene pues básicamente a volverlo un objeto de comercio. Pero bueno, al final del día es la realidad. ¿Y dónde podemos verlo? En que los comuneros, los ejidatarios, pues se han asociado para poder responder a las necesidades del mercado, para poder responder a sus propias necesidades. Por ejemplo, lo que decíamos, el hecho de que la asamblea no únicamente aprueba, por ejemplo, la entrada de nuevos ejidatarios al ejido, sino que además también aprueba, por ejemplo, proyectos para la creación de sociedades mercantiles, sociedades SADCB, comandita por acciones, acciones simplificadas, todos los tipos de sociedades que hay. También ya se está viendo muchísimo que los núcleos ejidales pues están optando por esta forma de comercio, que a final del día, pues miren, mientras se cumpla con el objeto, que es la subsistencia y el desarrollo social de estas comunidades, pues bueno, yo creo que tendremos que adaptarnos, al igual que lo ha seguido haciendo el núcleo ejidal y los centros de población campesina. Gracias. Aquí nada más como un último comentario. Sí. No hay que olvidarse que es una protección al altísimo porcentaje poblacional de nuestro país. Es una protección que sí puede estar un poquito rezagado, pero al que se le han abierto las oportunidades, como bien dijo el licenciado Ignacio, para aperturarse y desarrollarse hasta donde quiera. Protege mucho a las comunidades el derecho agrario, pero no se le ha utilizado adecuadamente. Y el gobierno también hay que tener cuidado porque hace años, cuando yo estudié la carrera, se empezaba a decir todas las tierras ociosas que a pesar de estar repartidas en este país, siguen estando ociosas. Bueno, pues la única manera en que se van a poder utilizar es aplicándoles un impuesto sobre la tenencia de esa tierra ejidal. Y ahí sí ya se vuelve un tema complicado. Ahí ya Perdón, duele, era mi ya último duele el comentario. bolsillo. Sí, claro. No, sí, tiene razón. Ahí es donde lamentablemente pues duele. Pasa como con el médico, uno no va hasta que le duele, por ejemplo, un dentista, uno no va hasta que le duele la muela, aunque ya desde antes trajera caries. Entonces, pasa lo mismo aquí, pero pues como decíamos, a final del día, pues el ejido se ha ido adaptando. Yo espero, sinceramente, que se siga adaptando la población.
que al final del día pues es una figura que en efecto es muy noble y que protege los derechos de los sujetos agrarios. Y pues bueno, con este comentario cerramos la charla de hoy, pues no queda más que agradecerles a todos ustedes su asistencia a estos espacios, sobre todo ahorita que es materia agraria, que no muchos abogados se quieren meter en estos líos, en estos embrollos, pero bueno, me da gusto que haya todavía algunos que estamos aquí reunidos para platicar de estos temas. Evidentemente le agradezco a RS Abogados y Contadores por darnos el espacio, los invito a que vean las otras charlas que se han proporcionado, suben los banners cuando va a haber una nueva y las que se van dando, pues ya saben que las pueden encontrar en el canal de YouTube, en las redes sociales, y pues bueno, si se perdieron alguna, pues no se preocupen que se graba y se sube posteriormente. No sé si alguien vaya a tomar la palabra del equipo, si no, pues con esto cerraríamos la charla de hoy. Muchas gracias, es todo. Perfecto. Pues abogados, a descansar, que tengan bonita noche, bonito fin de semana largo y pues excelente fin de semana a todos. Muchas gracias, Buenas excelente noches, ponencia, gracias. muy amable. Gracias, licenciado. Listo, creo ya dejamos de grabar. Silvia, ¿andas por ahí? Esa es la que vi. Bonita noche a todos. Bonita noche, que tengan buena noche. Hasta luego.